días tengan apreciables alumnos y alumnas. Es un gusto para su servidor en esta ocasión poder disertar nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho Procesal Laboral. En ese mismo sentido, es importante hacer del conocimiento que estamos disertando esta siguiente sesión a efecto de que puedan ustedes contribuir en su proceso de enseñanza-aprendizaje, en esta ocasión a partir propiamente de el reconocimiento acerca de qué es el derecho procesal laboral, la negociación colectiva de la concertación, de manera genérica también las autoridades del trabajo y servicios sociales, el personal jurídico de la Junta de Conciliación y Arbitraje y demás importantes elementos que son trascendentales para que nosotros comprendamos propiamente los elementos que integran nuestro derecho procesal laboral. Le damos la bienvenida en esta ocasión a la compañera Dalí Rasgado. Sea bienvenida a nuestra sesión y vamos a llevar a cabo propiamente los temas que nos ocupan. Cuando nosotros estamos hablando, porque la clase pasada fue eminentemente práctica acerca de cómo se presenta, ante qué autoridad se presenta, cuál es el proceso para poder interponer la demanda ante la Junta Local de Conciliación de Arbitraje o ante la Junta Federal de Local de Conciliación de Arbitraje, porque existe tanto la del Estado como la federal, cuando nosotros hacemos valer violaciones a los derechos humanos, en este caso el derecho humano del trabajo, ya sea propiamente por alguna vulneración a una condición general del trabajo, por algún despido injustificado o por cualquier circunstancia que emane de la relación, ya sea patrón-trabajador, trabajador-trabajador, siempre y cuando se suscite dentro del centro de trabajo, entre patrones, ¿no? Y en ese sentido, pues la junta local es la que va a conocer y la que va a resolver, ¿no? Bueno, ahora, una vez de que nosotros ya tenemos de manera genérica este proceso informativo, vamos a dar inicio ahora al nuevo sistema procesal laboral mexicano y a los principios que deben conformarlo. Cuando nosotros estamos hablando propiamente de materia laboral, pues debe de venir de manera inmediata a nuestra mente, ¿qué cosa? Pues nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y específicamente vemos que existe la reforma al artículo 123, el apartado A de nuestra Constitución, que primeramente fue en materia de reconocimiento de derechos humanos, pues abre un espacio para la reconfiguración del sistema de justicia laboral. Esto se dio propiamente en el 2017, en donde vemos que no únicamente tuvo tintes o trató acerca de la extinción de las juntas locales de conciliación y arbitraje y la consecuente creación de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación, ¿no? O de las entidades federativas, porque antes veíamos que eran estas denominadas juntas de conciliación y arbitraje y ahora pues son estos tribunales burocráticos, ¿no? Los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. Pues bueno, vemos que esta forma o este reconocimiento se concibe como un preciso modo de establecer un sistema de juicios que de manera específica pues tiendan a dirimir conflictos suscitados en materia del trabajo y que estos deben de basarse en principios rectores. ¿Cuáles son los principios rectores en materia laboral? El primero es el principio de inmediación. Después encontramos el principio de concentración. El tercero es el principio de publicidad. Luego encontramos el principio de celeridad y luego encontramos el principio de gratuidad y que todo esto debe ser a través o la mayor parte a través de la técnica oral, ¿no? ¿Por qué de la oralidad? Porque pues vemos que a partir del 2008 empieza a reconocerse en materia penal la forma o la oralidad para poder disertar o para poder dirimir o hacer valer esta forma de integración de un expediente, de un expediente de un caso, tan es así que se denomina este sistema penal acusatorio adversarial, ¿no? Precisamente para dejar atrás el sistema mixto inquisitivo y luego entonces pues se extiende o se debe extender a las demás ramas del derecho, ¿no? Bueno, en materia laboral pues no es la excepción. Obviamente aquellos casos que por su simple y especial naturaleza pues requieran que sean cuestiones eminentemente escritas, como por ejemplo, si yo te solicito un convenio donde se acredita la relación laboral, pues obviamente me tendrás que otorgar un documento como tal, ¿no? No únicamente se versará sobre tu dicho. Sin embargo, cuando existan otro tipo de medios probatorios o de requerimientos que la autoridad realice y que se deban hacer y que tengan pleno valor probatorio de manera oral, pues bastará en ese sentido para que surta sus efectos o consecuencias, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando que eminentemente se va en ese sentido. Cuando nosotros también estamos hablando de esta forma de reconocimiento de estos principios reguladores del derecho procesal, vemos que es, primeramente se ve retomar los principios del derecho procesal laboral para luego entonces poder hablar del incumplimiento
reconocimiento o de la posible falta de materialización cuando son sometidos a las juntas de conciliación y arbitraje, al tribunal burocrático, ¿no? Para que puedan hacer o para poder lograr este objetivo. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de la concepción del derecho procesal laboral, vemos que este se encarga específicamente de conocer el proceso, tanto en su objeto de estudio, como también vemos o acudimos ante un proceso en una vía jurisdiccional para que sea una autoridad, en este caso a partir de la reforma del 2017, para que sea un tribunal el que conozca y el que resuelva todos aquellos conflictos que se convierten en un vínculo que son el cual se pretende dilucidar entre las partes. Por ello se habla que existe una doble lógica, porque por un lado existe la representación de la ciencia jurídica a través de una actividad dentro del proceso y por otra el instrumento que tiene la sociedad para poder acudir ante estas instancias, para poder reclamar alguna vulneración a un derecho humano y luego entonces que sea una autoridad neutral e imparcial quien conozca y quien resuelva. Pues a partir de esta forma de reconocimiento vemos que se empieza a considerar lo que es el derecho procesal laboral y por esto vamos a entender al derecho procesal laboral como este conjunto de normas, pero también como el conjunto de principios que regulan la sucesión concatenada de todos aquellos actos que son realizados por operadores, en este caso, primeramente por juzgadores, que en este caso es el juez quien va a conocer y resolver, por las partes, que son aquellos que someten a conocimiento, porque recordemos que uno de los principios es el principio de instancia de parte, ¿no? Es decir, que la persona que se ve vulnerada en su derecho humano al trabajo, pues acude a requerir la protección de ese derecho. Entonces, no basta con que la autoridad tenga el conocimiento, sino luego entonces que sea ella quien acuda a hacerlo valer. Entonces, la instancia de parte puede ser el patrón o puede ser el trabajador. Y también nos dice que se encuentran o se pueden encontrar los otros sujetos procesales. ¿Quiénes pueden entrar o tomarse en cuenta como otros sujetos procesales? Los otros sujetos procesales pueden ser también los terceros interesados o los terceros a los que se les requiere en un momento dado que le requiera la autoridad para que acudan, ¿no? Entonces aquí vemos pues que estos operadores es la autoridad que conoce y resuelve, las partes interesadas y los terceros que también se les puede reclamar, que pueden ser los otros sujetos del proceso y que tiene como objeto medular el derecho procesal del trabajo, pues resolver estas controversias que se suscitan para la aplicación del derecho sustantivo en materia laboral. Vemos que la finalidad que persigue el derecho laboral, pues es propiamente materializar los derechos de las personas. ¿Para qué? Para que exista esta correcta garantía y protección de su derecho humano al trabajo, porque recordemos que el derecho humano al trabajo es un derecho, si bien es cierto, que emana de nuestra condición de persona, pero que su protección y garantía como derecho humano está reconocido a nivel internacional y que incluso existe previamente emanado de la Organización de las Naciones Unidas, una ramificación que es la Organización Internacional del Trabajo, que cuando existen violaciones y que no se resuelven de manera tal que satisfaga los derechos de la persona que le fueron vulnerados, no únicamente te da la vía de que puedas acudir de manera estatal, de manera federal, si la vulneración continúa por parte de la autoridad, independientemente de la esfera de competencia, existen también autoridades de índole internacional en materia laboral a quienes tú puedes acudir para que conozcan y para que en ese sentido también puedan expedir o puedan extender al derecho corresponde, ¿no? Entonces vemos estas formas de protección que va desde los niveles locales, llamémosle en ese sentido, hasta los niveles de índole internacional. Por eso estamos hablando de la forma de materializar el derecho de las personas en cuanto al proceso jurisdiccional en materia laboral. Vemos también que cuando nosotros hablamos del derecho procesal laboral, existe literaturas clásicas procesales para poder tomar en consideración los elementos que conforman el derecho procesal del trabajo. Dentro de estos destacan cuatro. ¿Cuáles son estos? Primero, que exista una coincidencia en la dualidad como objeto de estudio y como conjunto de normas. ¿Qué significa esta dualidad? Primero, que lo que se esté reclamando sea luego entonces el derecho del trabajo y que este derecho del trabajo esté regulado a través de lo que mandata nuestra Constitución, específicamente en el artículo 123, en su apartado A, que hace referencia al derecho humano del trabajo de todas las personas, y en el apartado B, que hace referencia a este derecho humano también de los trabajadores, pero ahora como servidores públicos, y que emanado del 123 de la Constitución se crea una ley supletoria
que es la Ley Federal del Trabajo, y que en ella se contemplan todos los derechos y deberes, ¿no? Porque también son derechos y obligaciones de la base trabajadora, pero también los derechos y obligaciones del patrón, así como todo aquello que emana de una relación laboral, como bien comentábamos, unas condiciones generales del trabajo, la cuestión de salarios, la cuestión de primas, la cuestión de bonos, la cuestión propiamente de los derechos que le asisten al patrón, los derechos que le asisten al trabajador, los derechos de sindicación, la sindicación de patrones, la sindicalización de trabajadores, etcétera, ¿no? Y también hace referencia al derecho procesal laboral, específicamente lo contempla dentro de su regulación propiamente este instrumento jurídico normativo. Entonces, por eso nos dice que el objeto de estudio, que es el trabajo o el derecho humano al trabajo, exista también normas jurídicas que lo protejan, para que luego entonces, cuando argumentemos alguna vulneración, pues sea en el mismo sentido, fundar y motivar. Fundo en base a los hechos que le dan sentido a mi demanda, motivo en cuanto a qué, en cuanto a la forma o razón que lo regula o que lo contempla las normas jurídicas. Ahora bien, el segundo elemento del derecho procesal laboral nos dice que es este conjunto de normas, y este conjunto de normas que se va a ver extendida a todas aquellas normas jurídicas relativas a la jurisdicción de tipo jurisdiccional o de composición mediante la intervención de los órganos que la propia ley les confiere. Es decir, que estas normas jurídicas se van a hacer valer ante una autoridad competente, que en este caso es el tribunal en materia laboral, o también conocido como tribunal burocrático, porque es de manera explícita el que está encargado de conocer y resolver. No puede dirimir el conflicto ninguna otra autoridad, máxime cuando se hace en la vía jurisdiccional. Ahora vemos que con estas reformas que se han realizado, que antes de iniciar un proceso, si tú quieres como patrón o como trabajador tratar de que exista un acuerdo entre partes antes de iniciar un proceso, bueno, existen estos medios de solución de conflictos, ¿no? Que recientemente se acaban de establecer en materia laboral, para que se requiera también, tiene que ser instancia de parte, tú como patrón o como trabajador que ves vulnerado tu derecho, acudes, haces del conocimiento, requieren a la parte contraria para que acuda, les hacen como un apercibimiento de ley, es decir, una llamada de atención, les indican cuál es el objeto del requerimiento y tratan de mediar, ¿no? Que exista esta alternativa para convenir entre las partes, siempre y cuando, repito, exista esta protección y garantía de ambos, ¿no? No existe una forma de someter a uno, ni ya sea a las pretensiones de uno o a las exigencias del otro, ¿no? Sino que exista esta cuestión voluntaria. No hay un acuerdo entre partes, entonces se dejan a salvo los derechos, y por supuesto que se puede hacer valer ante una vía jurisdiccional, para que luego entonces ya sea el tribunal el que conozca y el que resuelva, ¿no? Entonces, a eso se refiere propiamente este segundo elemento. Como tercer elemento dentro del derecho procesal laboral, encontramos que el objetivo es la satisfacción de las pretensiones que se encuentran dentro del derecho laboral sustantivo, ya sea porque ha sido violado o por haberse negado de manera explícita este derecho, ¿no? Entonces, va en el mismo sentido. ¿Por qué se invoca o por qué se hace valer en materia laboral? Pues precisamente porque existe una transgresión a este derecho humano, ya sea porque dentro del ejercicio, de manera puntual, alguno de los elementos no se ha dado cabal cumplimiento, o de manera genérica se está coartando o se está imposibilitando el uso y el goce de este derecho humano, ¿no? Bueno, vemos que como cuarto elemento nos indica que los conflictos jurídicos y los conflictos económicos que se pretenden resolver surgen de la relación obrero-patronal, ya sea también cuestiones interobreras o interpatronales, lo que decíamos hace rato, ¿no? Solamente al tribunal burocrático o al tribunal en materia laboral va a conocer y resolver asuntos que emanen de una relación laboral. Si yo tengo un conflicto a título personal contigo, aunque seas mi patrón o seas mi trabajador, no emana de una relación laboral. ¿Por qué? Porque tiene que surgir propiamente emanado de esta relación, ¿no? Por eso se dice que es obrero patronal entre el patrón y el trabajador. Interobreras, como su nombre lo indica, entre personas que ejercen esta función como trabajadores, o interpatronales, es decir, cuando existen, por ejemplo, las sociedades o asociaciones donde convergen o que fungen como patrones dos o más personas, y entre ellas existe un conflicto emanado de una relación laboral, entonces también se va a resolver a través del tribunal burocrático, ¿no? El tribunal laboral.
Bueno, vemos que estos elementos se comienzan a establecer para que le den sentido o le den esencia al derecho procesal laboral, porque una vez de que se reúnen estos cuatro elementos, pues entonces estamos hablando que forzosamente tiene que comprenderlo esta autoridad y no existe otra vía para solucionar el conflicto. Es decir, no podemos invocar una vía civil, una vía penal, salvo que la naturaleza del caso pues así lo amerite, ¿no? Si, por ejemplo, existe una cuestión meramente laboral, pero dentro de la cuestión laboral yo tengo te entierro un cuchillo, bueno, y que en ese sentido, pues también surgen otras condicionantes en materia laboral, pues también se tendrá que, en materia laboral, lo que emane de esta relación y obviamente también se tiene que dar parte al Ministerio Público porque existe una lesión, ahí ya estamos hablando al derecho humano que es la vida, ¿no? Entonces, por supuesto que también eso no exime que nada más se conozca ante una rama del derecho, no, por supuesto que pueden converger todas aquellas que tengan alguna incidencia, pero eminentemente lo que persigue el derecho laboral, pues son asuntos que emanen de esta relación jurídica, ¿no? De esta relación patrón-trabajador. Bueno, cuando nosotros también continuamos hablando de esta forma, de reconocimiento del derecho procesal laboral, como hace rato comentaba, emana también de forma de reconocimiento de los principios del derecho procesal. La doctrina procesal vemos que existen o que distingue diferentes características y también que reconoce distintos principios. Cuando hablamos de características son aquellas que tienen como fin tutelar de manera más amplia la conciencia de los hechos y la composición sectorial de los tribunales. Y por eso vemos que estos principios son elementos en los cuales pues deja de tener sentido la naturaleza del derecho laboral. Y estos se encuentran comprendidos dentro de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? En modo de una política legislativa. Este reconocimiento de principios procesales se encuentra regulada o reconocida dentro del título 14 referente a el derecho procesal laboral denominado principios procesales, que más adelante los vamos a ver y que empiezan a tomar operancia a partir del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Vemos que dentro de estas formas de reconocimiento, cuando estamos hablando, bueno, dentro de estos principios existe el principio de publicidad. Cuando hablamos del principio de publicidad, bueno, ¿qué nos dice? Que implica la posibilidad de que todos nosotros como ciudadanos podamos presenciar las audiencias o diligencias del proceso, salvo en aquellos donde excepcionalmente se encuentran limitadas o restringidas. Es decir, que si yo, por ejemplo, no soy parte, ¿no? Dentro del expediente, pero sé que existe una audiencia señalada con tal fecha y yo quiero estar presente aludiendo al principio de publicidad, pues no se me puede limitar, aunque yo no conozca las partes, simplemente porque quiero conocer o quiero quizá darme cuenta cómo se lleva a cabo esta audiencia, ¿no? Pero en aquellos casos en que por la propia y especial naturaleza no sea posible, ejemplo, donde existan algunas cuestiones como que de propia secrecía, como algún asunto emanado, no sé, del presidente de la República en relación laboral con algún subordinado, qué sé yo. Entonces, bueno, ahí simplemente pues no se va a dar cumplimiento al principio de publicidad, pero no me estarán vulnerando mi derecho como individuo. ¿Por qué? Porque también la propia ley, dentro del mismo principio, te establece que existen casos de excepción y estos se encuentran dentro del artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo. Otro de los principios que también maneja es la gratuidad. Cuando hablamos de la gratuidad nos dice que dentro de todo el proceso, todas aquellas actuaciones laborales y que todos aquellos hechos o aquellos actos que estén relacionados con el proceso en materia laboral, pues deben ser de manera gratuita. Es decir, no te deberán realizar ningún cobro por ningún servicio, salvo en aquellos casos, ¿verdad? En donde, por ejemplo, vayas a sacar una copia y te cobren lo relativo a la copia, ¿no? Pero me refiero que aquellas cuestiones eminentemente emanadas del proceso no te deberán exigir ninguna remuneración económica para que pueda darle el debido proceso, es decir, que deba continuar con todos los lineamientos que la ley exige. Cuando hablamos de estas formas de gratuidad, se encuentra comprendido primero en el artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos dice que las actuaciones laborales no causarán impuesto alguno. También en el artículo 824, donde nos indica que la propia Junta designará los peritos y estos honorarios, cuyos honorarios no pueda cubrir el trabajador. Y el artículo 962, donde nos dice que la inscripción en el registro público de la propiedad de los bienes inmuebles embargados, por extensión, será gratuita. También se basa en el principio de inmediación.
Cuando hablamos del principio de inmediación, nos dice que constituye la obligación de los miembros de las juntas de estar en contacto inmediato con las partes del juicio, así como también intervenir en todo momento dentro del proceso. Por eso es inmediación, para que estén presentes y tratando de proteger los derechos en un momento dado de quien se le hayan vulnerado, pero no nada más por dicho de la parte, ¿no? Sino que en el momento que se están desahogando los medios probatorios, pues resulta evidente o de notoria naturaleza que le fueron coartados, ¿no? Entonces, por eso se dice que van a fungir como inmediadores o como mediadores. ¿Para qué? Para que cuando exista alguna transgresión al derecho y una de las partes continúe siendo vulnerada, pues entonces también entre en ese sentido para garantizarlo, para protegerlo, pues de una manera mucho más amplia. También viene, como hace rato comentaba, la oralidad o que debe predominar la oralidad. Por eso nos dice que esta posibilidad es de manera genérica que les es atribuida a las partes para que comparezcan ante la autoridad laboral a hacer efectivos sus derechos, ¿no? Y que de manera genérica los deban hacer de manera oral. Sin embargo, repito, aquellos que por su naturaleza deben ser de manera escrita, bueno, pues luego entonces se tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, la demanda. No la vas a poder hacer únicamente dejarlo grabado y demás, no, tiene que ser forzosamente mediante escrito, la contestación de la demanda. Si existe también el requerimiento de un tercero, si existe algún medio probatorio que por naturaleza también deba ser en ese sentido, bueno, todo aquello que por su propia esencia deba ser escrito, pues en ese sentido se tiene que otorgar. Todo aquello que por su naturaleza sea oral, pues en el mismo sentido, ¿no? Todo ello también vemos que se encuentra comprendido dentro del artículo 743, en donde nos indica que en las audiencias se requerirá la presencia física de las personas o de sus representantes o de sus apoderados para que se pueda llevar a cabo cualquier audiencia o cualquier requerimiento que por la naturaleza misma del hecho se amerite, ¿no? Vemos que también otro de los principios es el principio de instancia de parte, que es el principio dispositivo, ¿no? Que es decir, que únicamente la persona o la parte que se le vea coartado, vulnerado su derecho humano al trabajo, podrá acudir ante el tribunal para que lo haga del conocimiento y para que también en ese caso pues, requiera la atención y la protección de la autoridad para que conozca, para que resuelva y para que se le garantice, se le restituya o en este caso todo lo que se le fue vulnerado por materia laboral, ya sea el despido, ya sea sueldos caídos, ya sea que se le restituya su centro de trabajo, no lo sé, lo que en un momento dado esté reclamando la parte, pues va a ser propiamente lo que él va a invocar o ella para que se haga, pero repito, únicamente se podrá hacer valer como instancia de parte. Vemos que otro de los principios es la concentración. Cuando hablamos de la concentración, nos dice que debe de realizarse en la brevedad o simplificación del proceso, es decir, se debe de tomar en consideración lo que mandata el artículo 761 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Para qué? Para que se elimine de manera específica el trámite de incidentes, es decir, concentraciones que no se deben tramitar incidentes dentro de audiencia o diligencia y que al tramitarse se subsanará o se resolverá de plano, salvo aquellas excepciones que provoquen nulidades, que provoquen competencias, que provoquen acumulaciones o que provoquen excusas, los cuales se resolverán dentro de un término de 24 horas siguientes a la celebración de la audiencia. También lo que mandata el artículo 848, que establece la imposibilidad de ejercer algún recurso, así como la imposibilidad de revocar sus propias determinaciones, es decir, evitar que existan estas cuestiones que entorpezcan el procedimiento y que tengan como único sentido, pues, retardar el mismo, ¿no? También hablamos del otro principio que es el principio de sencillez. Cuando hablamos del principio de sencillez nos dice que constituye la ausencia de formalismos dentro del procedimiento para las partes y que dentro de esto se pueden precisar los puntos petitorios sin que se requieran las disposiciones legales que fundamenten los artículos 687 y 878 de la Ley Federal del Trabajo. Por eso son sencillez, es decir, que se tienen que evitar en la medida de lo posible todas aquellas cuestiones que sean innecesarias o inoperantes o todos aquellos formalismos, que si hay algunas cuestiones que dentro de la misma audiencia se puedan requerir de manera verbal, pues entonces que se evite solicitarle a las partes que lo hagan mediante escrito, ¿no? Es decir, evitar trámites engorrosos, por eso es de manera sencilla, de manera fluida. También nos indica el otro de los principios que es tutelar o de equilibrio procesal.
¿Qué significa? Que comprende dos obligaciones diversas que le corresponden al tribunal. Primero, al momento de recibir la demanda y otro, por su parte, subsanar la demanda incompleta. Es decir, puede que yo en un momento dado como trabajadora presente mi demanda, pero existan vacíos o lagunas procesales y que de manera genérica eso también al momento de que yo no lo plantee, pues también estoy dejando sin atender este derecho humano o quizá no lo estoy comprendiendo de manera mucho más amplia. Entonces, el tribunal, ¿qué va a hacer? Me lo va a hacer del conocimiento para que yo pueda subsanarlo y en ese sentido para que no quede restringido, coartado o al momento que resuelva, pues se me garantice de una manera mucho más amplia. También el otro equilibrio procesal habla de la aclaración de la demanda obscura o irregular. Cuando existen demandas que se le llaman obscuras o irregulares, cuando la esencia misma entorpece el proceso. Es decir, yo estoy llegando a exigir o a reclamar un derecho que me fue coartado, pero dentro de mi escrito de demanda, la naturaleza se ve que no persigue ese fin, ¿no? Por eso son irregulares, porque el objetivo que se está viendo, pues dista mucho de una relación laboral o en su defecto no le asiste el derecho. Por eso en ese caso, ¿qué procede? Pues simplemente la desechan, ¿no? No la admiten o no le dan el trámite como corresponda. Vemos pues que esta es otro de las cuestiones que se encuentran reguladas como principios en materia de derecho procesal. Ahora bien, cuando nosotros hablamos propiamente del derecho procesal del trabajo, empieza a reconocerse, como te comentaba, sus principios procesales del artículo 685, el artículo 685 bis, el artículo 685 ter, el artículo 686, 687 y 688, que es en donde nos hablan específicamente de estos principios procesales, ¿no? Porque de manera directa nos indica que el proceso del derecho del trabajo se rige bajo estos principios: inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. También nos indica que el derecho procesal del trabajo deberá ser gratuito, deberá ser público y predominantemente oral y conciliatorio, y que los tribunales deberán en todo momento garantizar el cumplimiento de estos principios. Por tanto, el juez deberá atender el principio de realidad. ¿Para qué? Para que todos aquellos elementos que integran el debido proceso los tome en consideración al momento de emitir su laudo, ¿no? Es decir, el laudo es su resolución, ¿no? Lo que en otras ramas del derecho conocemos como su sentencia, en materia laboral es propiamente su laudo, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros hablamos del artículo 685 bis, que nos indica que las partes tienen derecho a que se garantice su debida defensa y también su representación. Por ello, podrán ser asistidos por un apoderado legal, quien forzosamente debe ser licenciado en Derecho y que debe de tener obligatoriamente su cédula profesional. Sin embargo, cuando el tribunal se percate o advierte que el abogado o el representante legal de una de las partes no es conocedor o no es abogado, pues entonces también lo hará del conocimiento. ¿Para qué? Es decir, prevendrá la parte afectada para que designe a otro. Cuando le realice esta prevención, le concedió un término de 3 días naturales. Ojo, no son 3 días hábiles. Aquí cuentan los sábados, domingos y los días festivos. Entonces, contará con 3 días naturales para que lo pueda realizar, para que pueda realizar este cambio, ¿no? Los trabajadores o los beneficiarios tendrán derecho a que les sea asignado un abogado. Por ejemplo, cuando yo no tengo recurso para pagarle un abogado, entonces no por ello se me va a quedar vulnerado mi derecho humano. Entonces, se me va a asignar un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o de la Defensoría Pública, quien va a asumir esta representación jurídica. El artículo 685 TEC nos dice que quedan exceptuados de agotar esta instancia conciliatoria cuando existan determinados intereses dentro de un conflicto o conflicto de intereses inherentes a 6 posturas. Es decir, si vimos o si recordamos el artículo 685, ¿qué nos decía? Que también dentro de estos principios se pondera que exista la conciliación, ¿no? Es decir, el acuerdo anticipado para evitar llegar a un juicio o dentro del mismo juicio para que no se llegue hasta el laudo, que es de manera anticipada se resuelva, se conozca y se resuelva. Pero hay elementos importantes en donde las partes, aunque quieran conciliar, la misma ley te dice, no puedes conciliar. ¿Por qué? Porque tu supuesto encuadra en estos puntos.
¿Cuáles son los puntos en donde no se admite conciliación? Cuando exista alguna discriminación en el empleo, ya sea por raza, credo, ideología, origen étnico, etcétera, por ocupación, por embarazo, por razones de sexo, de orientación sexual y por cualquiera de ese índole, ¿no? Por la designación de beneficiarios por muerte, por prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, por maternidad, por enfermedades, por invalidez, por cuestiones de vida, por guarderías, por prestaciones en especie o por accidentes de trabajo cuando exista la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. Todo esto, obviamente, de carácter laboral, en cómo se puede tocar la libertad de asociación, la libertad de sindicación, el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, la trata laboral, el trabajo forzoso, el trabajo obligatorio, el trabajo infantil, ¿no? Entonces, cuando existan cualquiera de estos puntos, tampoco se puede conciliar. Cuando exista también una disputa en cuanto a la titularidad del contrato colectivo o de los contratos ley, y también cuando exista la impugnación de los estatutos de los sindicatos o alguna modificación. En cualquiera de esos puntos tampoco se puede conciliar porque se está vulnerando en todo momento este derecho. Entonces, forzosamente se tiene que agotar todo el procedimiento hasta que la autoridad determine mediante laudo lo relativo, ¿no? La forma de disolver este asunto. Cuando hablamos propiamente del artículo 686 nos indica que el proceso del trabajo y los procedimientos paraprocesales se deben regir específicamente en cuanto a los propios términos que emanados de la Ley Federal del Trabajo se establecen, ¿no? Y esto es propiamente dando correlación a cada uno, por ejemplo, si te establecen que dentro del término de 3 días naturales, pues forzosamente tiene que ser en ese término, como hace rato cuando hablábamos de que si existen algunas ambigüedades en cuanto a la titularidad como abogado, como licenciado en Derecho, con cédula profesional, bueno, te concede 3 días naturales, ¿no? O te concede este término para que lo puedas invocar, o simplemente te concede este término de 15 días para que lo invoques, ¿no? O sea, dependiendo del asunto o dependiendo de lo que se te requiera, pues también te van a manejar términos que en todo momento serán inapelables. También nos indica dentro del artículo 687 que las comparecencias, los escritos, las promociones o cualquier alegación no se exigirá de una forma determinada, pero las partes de manera específica lo deberán haber señalado dentro de los puntos petitorios. Todo tiene que regirse en lo que establecieron dentro de su escrito de demanda y dentro de su contestación de la demanda, porque recordemos que no puedo argumentar alguna violación o vulneración adicional. Todo esto tiene que estar reglamentado o todo esto tiene que ir en el sentido de lo que yo requerí dentro de mi escrito inicial para que en ese sentido vaya de manera puntual con lo que se me está reclamando dentro de esta prestación. Ahora bien, cuando nosotros también continuamos hablando en ese sentido, vemos que otro de los puntos específicos que también se contemplan en materia laboral son las autoridades del trabajo y los servicios sociales. También lo mandata como tema nuestro temario como tal. Cuando hablamos de las autoridades del trabajo, dentro también lo contempla nuestra Ley Federal del Trabajo, a partir de los artículos del 523 al 526, es decir, contempla el 523, 524, 525, 525 bis y el 523. Cuando hablamos del 523 nos indica que las aplicaciones de las normas de trabajo en sus respectivas jurisdicciones se van a integrar por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Educación Pública, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a los centros de conciliación en materia local, a las autoridades de las entidades federativas, a sus directores, al Departamento del Trabajo, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, al Servicio Nacional de Empleo, a la Inspección del Trabajo, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a la Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en Utilidades de las Empresas, a los tribunales del Poder Judicial de la Federación y a los tribunales de las entidades federativas. Por su parte, cuando hablamos también en materia de laboral, propiamente en cuanto a las autoridades, específicamente hablando, nos indica que en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los departamentos y las direcciones del trabajo tendrán atributos que le van a ser asignados leyes orgánicas y normas de su trabajo. Es decir, que además de las leyes, en este caso de la Ley Federal del Trabajo, de la propia Constitución Política,
en su propia, la propia esencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene su propia reglamentación y por tanto, es decir, sus propias leyes y por tanto, además de dar cabal cumplimiento con lo que emanan de estos instrumentos jurídicos que existen de manera genérica, también tiene que dar cabal cumplimiento a lo que emanan de sus leyes que las rigen. ¿Para qué? Para que en ese sentido la protección sea mucho más amplia para la parte que le está reclamando ese derecho o que le está sometiendo a conocimiento determinado asunto. Vemos que el 525 está derogado propiamente y en tanto el 525 bis nos habla de que el Poder Judicial de la Federación y los poderes locales se establecerán en cuanto a las disposiciones presupuestales aplicables y que estos obtendrán sus ingresos en cuanto al servicio de la carrera judicial que les van a ser otorgada y que por tanto todos estos van a realizar los pagos a los servidores públicos. Y esto va en el mismo sentido, el 525 bis, con lo que mandata el principio de gratuidad, para que no sea por ese sentido que le requieran algún cobro directamente a las partes, sino que ellos van a tener esta percepción por parte de quién, del Estado. Así también en el mismo sentido va el artículo 526. Vemos que también cuando nosotros estamos hablando del personal jurídico de que lo integra, también existe esta forma de regulación que va desde el artículo 626 hasta el artículo 647 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, hasta aquí, apreciable alumna. ¿Vamos bien, Adalí? Hola, hola, ¿sí me escuchas? Sí, doctora, Perfecto. vamos bien. De hecho, estoy tomando nota para hacer la siguiente actividad. Perfecto. Bueno, mira, vamos a ir cerrando porque me está indicando mi plataforma que ya en cualquier momento me cierra la sesión, pero entonces para que en ese mismo sentido vayamos por favor identificando que estas son las autoridades que de manera genérica son las que van a conocer y van a resolver en materia laboral. De esta forma es como se integra también, como vimos en la clase pasada, un proceso en materia laboral. En esta ocasión hablamos de la cuestión teórica, donde nos está indicando en qué consiste el derecho procesal, cuáles son los principios que le rigen, ante qué instancias se deben promover, los términos que se deben de seguir en un momento determinado, la forma de regulación, los artículos que le dan sentido y todo esto que debe emanar previamente de lo que mandata nuestra Constitución Política del artículo 123, apartado A, de manera genérica, y en el artículo 123, apartado B, cuando estamos hablando de servidores públicos. Perfecto.